alfabeto griego. La palabra alfabeto deriva de las dos primeras de las 24 letras utilizadas comúnmente por los griegos. Las letras fueron adaptadas del alfabeto fenicio. Las mayúsculas o capitales son las que se hallan en las inscripciones griegas antiguas y se utilizan como mayúsculas en los libros modernos. Las minúsculas se desarrollaron a partir de las mayúsculas y se utilizan en la letra ordinaria o cursiva. Vamos a ver ahora cada una de las letras del alfabeto griego. Vamos a colocar en una columna la letra, tanto en mayúscula como en minúscula. En otra columna vamos a colocar el nombre de la letra y en una tercera columna vamos a colocar cómo se pronuncia. Vamos adelante. Alfa. Esta se pronuncia como una A castellana. Beta. Esta se pronuncia como una B castellana. Gamma. Esta se pronuncia como la G. Sin embargo, es importante decir que si esta gamma está delante de una epsilon o de una eta, se va a pronunciar como G o como Gi, respectivamente. No sucede como en español, que cuando tenemos una G delante de una E suena como G, y si queremos que suene como G, le colocamos una U entre las dos. Lo mismo con la I. En este caso no sucede de esa manera. Tenemos la delta. Esta se pronuncia como la D castellana. Tenemos la epsilon. Esta se pronuncia como la E castellana, pero como una E breve. Tenemos la Z, que esta se pronuncia como una DS. Esto lo veremos más adelante, aunque podríamos pronunciarla como una Z. Tenemos la eta, que esta se pronuncia también como una E, pero como una E larga. Tenemos la teta, que esta se pronuncia como una Z. Tenemos la iota, que esta se pronuncia como una I, como la I latina. Tenemos la kappa, que esta se pronuncia como una K castellana. Tenemos la lambda, que esta se pronuncia como la L castellana. Tenemos la mu, esta se pronuncia como una M castellana. Tenemos la nu, esta se pronuncia como una N castellana. Tenemos la psi, esta se pronuncia como una X castellana. Tenemos la omicron, que esta podemos pronunciarla como una O breve. Tenemos la pi, que esta podemos pronunciarla como una P castellana. Tenemos la rho, esta podemos pronunciarla como una R castellana. Tenemos la sigma, que esta podemos pronunciarla como la S castellana. Tenemos la tau, que esta la pronunciamos como la T castellana. Tenemos la upsilon, que esta podemos pronunciarla como la U castellana. Tenemos la phi, que esta la pronunciamos como la F castellana. Tenemos la ji, que esta la pronunciamos como la J castellana. Tenemos la psi, que esta podemos pronunciarla como la S o como una PS, como en psicología. Tenemos la omega, finalmente, que esta podemos pronunciarla como una O también, igual que la omicron, pero como una O larga. A continuación tenemos algunas notas importantes relacionadas con el alfabeto. Recordemos también que no debemos preocuparnos mucho por la pronunciación de estas letras, si es larga o si es breve, porque mayormente lo que nosotros vamos a hacer es a leer el texto más que pronunciarlo. Vamos a ver qué significa una palabra, cuál es el contexto de esta palabra, etc. Hay dos formas de pronunciar las letras del alfabeto griego, que una es la pronunciación erasmiana o la pronunciación reucliniana, que le voy a dejar un material luego de este video para que ustedes puedan profundizar más sobre este tema. Sin embargo, aquí vamos a preocuparnos más por el sentido
lo que quiere decir una palabra o una frase y no tanto en la pronunciación. Notas. De las dos formas de la sigma, estas dos que tenemos aquí, la segunda, es decir esta, se escribe al final de la palabra y la otra en los demás casos. La gamma delante de guturales como kappa, gamma, hi y si se pronuncia como una N nasal. Veamos a continuación un ejemplo. Ángelos. Vemos que la primera N, como está delante de una gutural, se pronuncia como una N. Y así podemos decir ángelos. Vemos que la primera gamma, como está delante de otra gamma, que es gutural, se pronuncia como N nasal. Entonces pronunciaríamos ángelos. La upsilon se pronuncia como una U francesa, sonido intermedio entre U y I. Y como una U castellana si forma parte de un dictongo, como estos que vemos aquí. El dictongo omicron upsilon se pronuncia como una U castellana. De modo que si tenemos una omicron y una upsilon, debemos de pronunciar esto como U, no como OU.